Pon otra copa en la mesa, y no abras la boca cuando llegue Inés, dijo mi padre, sin mirarme siquiera. Hoy no vas a estropearle la noche a tu hermano. Yo seguía con el abrigo puesto. Llevaba 4 horas de carretera desde Valencia, y ni siquiera había dejado el bolso en una silla. Aún así, ya tenía un paño en una mano, una fuente ardiendo en la otra, y la vieja certeza de siempre clavada en el pecho. En aquella casa yo no era hija, era servicio. Pero en cuanto la novia de mi hermano cruzó el salón, me vio junto al horno y se quedó blanca. Ella ya sabía exactamente quién era yo. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia familia, quédate conmigo y dime desde qué ciudad me escuchas. Me llamo Leire Soria y trabajo como terapeuta ocupacional en una unidad de neurorehabilitación infantil en Valencia. Lo explico así porque, si dijera lo que dice mi padre, sonaría ridículo. Mi padre, Tomás, lleva años resumiendo mi profesión con una frase que usa cuando quiere rebajarme sin parecer grosero. Leire ayuda un poco a niños en un hospital, una cosa muy vocacional. Lo dice con ese tono de hombre correcto que cree no estar ofendiendo a nadie, aunque en realidad te esté quitando el suelo bajo los pies. Mi hermano mayor, Bruno, nunca ha necesitado explicar nada. A él lo presentan con cifras, cargos, despachos, proyectos, cenas, clientes. Bruno es arquitecto técnico en una promotora de Madrid, y mi padre pronuncia su nombre como si estuviera enseñando una propiedad valiosa. Siempre ha sido así. En mi familia, Bruno era el hijo que confirmaba que mi padre tenía razón sobre cómo debía vivirse la vida. Yo era la desviación discreta, la hija que eligió un oficio que no cabía en sus categorías de prestigio. No fue una guerra abierta. Ojalá lo hubiera sido. Las guerras abiertas, al menos, obligan a mirar al otro. Lo nuestro fue peor, una erosión lenta. Mi padre dejó de preguntarme cosas, luego dejó de escuchar las respuestas. Después dejó incluso de fingir interés. Mi madre, Pilar, no era cruel, ese era precisamente el problema. Nunca hacía daño con sus propias manos. Se limitaba a sostener el mundo tal como lo ordenaba mi padre. Si él decía que Bruno se sentaba en la cabecera, ella ponía su servilleta en la cabecera. Si él asumía que yo me levantaría entre plato y plato, ella dejaba el delantal doblado junto al fregadero, como quien prepara una herramienta que sabe que alguien recogerá. Yo siempre lo recogía. Aquel sábado de noviembre llovía desde Guadalajara hasta Madrid. Salí de Valencia después del turno de mañana. Había pasado 5 horas con un niño de 8 años que, tras un atropello, llevaba meses reaprendiendo a usar la mano izquierda. Terminamos la sesión haciendo pinza con piezas de construcción, y cuando logré que sujetara una torre sin que se le viniera abajo, me sonrió con una mezcla de cansancio y orgullo que a mí me sostuvo todo el camino. Con esa sonrisa seguía entrando por la puerta de la casa familiar en Pozuelo cuando mi padre me señaló la cocina y soltó aquella frase sobre no estropear la noche a Bruno. No contesté. Casi nunca contestaba allí dentro. Mi silencio no era mansedumbre, era fatiga. La fatiga de saber exactamente cómo acabaría cualquier intento de defenderme. Yo diría algo sencillo, él frunciría la boca. Mi madre miraría los cubiertos. Bruno revisaría el móvil. Alguna tía haría de mediadora sin mojarse de verdad. Y al final, el problema sería mi tono. Siempre mi tono, nunca el fondo. Dejé el bolso junto a la escalera, me até el delantal color hueso que mi madre usaba para las ocasiones y entré en la cocina. El horno estaba lleno, la encimera cubierta y la vajilla buena ya esperaba sobre la mesa del comedor. La blanca con filo azul que solo salía cuando la visita merecía categoría. Sonreí sin humor. Llevaba años sentándome a cenas familiares sobre los platos del día a día. Para la novia de Bruno, en cambio, habían sacado la vajilla de los domingos importantes. Pon también las copas altas, dijo mi madre, sin levantar mucho la vista. Tomás quiere que todo esté bonito. Bonito. En aquella casa lo bonito consistía en que nada desentonara con el relato. Bruno ascendente, prometedor, estable, la novia perfecta, los padres impecables, la hermana útil, silenciosa, bien colocada en la cocina para que el cuadro pareciera natural. Mientras alineaba cubiertos, vi unas tarjetitas sobre un aparador. Mi madre había escrito los nombres con su caligrafía inclinada. Tomás, Pilar, Bruno, Inés. También 2 para mis tíos Lourdes y Federico, y otra para la abuela Julia, que apenas oía pero seguía detectando tensiones como un sabueso. No había ninguna con mi nombre. Ni una. Me quedé quieta, con una cucharilla entre los dedos. No era la primera vez. Nunca había sido necesario ponerme tarjeta, porque yo no pertenecía del todo a la mesa.
pertenecía al mecanismo. Pero aquella noche, por alguna razón, lo vi con una claridad insoportable. No faltaba una cartulina, faltaba mi lugar. «¿Leire?» «Las anchoas», dijo mi padre desde la puerta. «Y, por favor, intenta ser agradable. Inés viene de una familia importante». Importantísima, pensé, lo bastante importante como para que yo ni siquiera mereciera nombre de cartón. Abrí la nevera, saqué las bandejas y seguí moviéndome como si nada. Eso hacía siempre, seguía. Los primeros en llegar fueron mis tíos, luego la abuela, envuelta en un abrigo granate que olía a colonia clásica. Federico me guiñó un ojo al verme con el delantal, como si quisiera bromear sobre la eficiente de la casa, pero ni siquiera tenía mala intención. Era peor. Para ellos todo aquello ya era costumbre. Mi familia entera había aceptado un reparto de papeles que se repetía tanto que había dejado de parecer elección. Bruno apareció 20 minutos antes de cenar, impecable, relajado, como si hubiera aterrizado en un escenario que se montaba solo para él. Mi padre se enderezó al verlo. Se dieron un abrazo breve, masculino, satisfecho. Bruno empezó a contar algo sobre una licitación y mi padre lo escuchó con esa atención hambrienta que a mí me había negado durante años. Yo saqué una fuente de croquetas del horno y me quemé un dedo. Nadie lo notó. «Inés está aparcando», dijo Bruno, y por primera vez le vi un hilo de nervio en la voz. Eso me llamó la atención. Mi hermano no se ponía nervioso por casi nada. Debía de importarle de verdad. La puerta se abrió. Entró una mujer de unos 30 y pocos, pelo oscuro recogido en una coleta baja, gabardina beige, gesto sereno. No era deslumbrante en el sentido ruidoso que le habría gustado a mi padre. No venía disfrazada de nada. Tenía, en cambio, esa clase de presencia que no necesita pedir espacio porque ya lo ocupa. Sonrió a mi madre, saludó a mi padre, besó a la abuela, respondió con naturalidad a las preguntas rápidas de todos. Parecía amable, parecía observadora. Bruno la condujo hacia la cocina. «Y esta es mi hermana, Leire». Inés giró la cara hacia mí. Todavía hoy recuerdo exactamente cómo cambió su expresión. No fue una exageración teatral, fue algo más potente por lo pequeño. Una interrupción, como si en su cabeza 2 piezas hubieran encajado de golpe. Sus ojos se abrieron apenas un segundo, luego respiró hondo, me tendió la mano y dijo, encantada, pero no sonó como cuando se lo había dicho al resto. Sonó como si aquella palabra tuviera peso. Le estreché la mano, confundida. Igualmente. Me sostuvo la mirada una fracción de más. No era curiosidad, era reconocimiento. No supe de dónde. La cena comenzó con ese ruido de cubiertos, sillas y cumplidos que usan las familias para fingir armonía. Yo entraba y salía con las fuentes, rellenaba agua, traía pan, retiraba tapas, buscaba una salsa que mi padre juró haber visto en la nevera, aunque estaba delante de su nariz. Mi asiento estaba, como siempre, en el extremo más cercano a la cocina. El delantal seguía atado a mi cintura. Si me sentaba, era para poder levantarme más deprisa. Inés se fijaba en todo, no de un modo indiscreto, sino preciso. Veía quién servía, quién mandaba, quién interrumpía, quién se callaba. Cada pocos minutos sus ojos volvían a mí. Yo intenté convencerme de que era impresión mía, pero no lo era. La primera herida llegó pronto, con forma de pregunta educada. Mi tía Lourdes, que siempre llenaba silencios como quien rellena grietas sin arreglar la pared, me sonrió. «Leire, hija, ¿seguías en el hospital?» Abrí la boca para responder. Mi padre se me adelantó. «Bueno, Leire hace una labor más bien de acompañamiento. Muy bonita, muy humana. Siempre ha tenido esa parte sensible». Hubo varias cabezas asintiendo, como si hubiera dado una explicación suficiente. Yo bajé la vista al plato, noté el tenedor entre mis dedos, inmóvil. A mi izquierda, Inés dejó el suyo con un leve sonido seco. Mi tía, sin mala fe, quiso ayudar a decorar la versión de mi padre. Eso también hace mucha falta, ¿eh? Hoy en día poca gente tiene paciencia para esas cosas. Esas cosas, en la mesa de mi familia, años de estudio, guardias, protocolos, evaluaciones funcionales, trabajo interdisciplinar y sesiones agotadoras cabían en 2 palabras, esas cosas. No dije nada, nunca corregir, era una manera de ahorrar energía. Pero aquella noche algo distinto vibraba bajo la piel, quizá porque Inés no apartó la mirada, quizá porque vi en su cara la reacción que mi propia familia nunca tenía, incredulidad. Poco después, la conversación giró hacia Bruno. Siempre giraba hacia Bruno. Su nuevo proyecto,
la ampliación de una urbanización en Boadilla, las perspectivas de ascenso, lo bien colocado que estaba, lo mucho que había trabajado, lo orgulloso que debía sentirse mi padre. Alguien comentó, de forma automática, «Tenéis que estar orgullosos de los dos». Mi padre sonrió. Bruno siempre ha sabido lo que quería. Leire, bueno, Leire va por libre, va por libre. Otra frase aparentemente suave que, en boca de mi padre, equivalía a menor, lateral, anecdótica. Entonces Inés levantó la vista. Perdón, dijo. No elevó la voz, no hizo falta. Toda la mesa se quedó quieta. ¿Puedo preguntar una cosa? Mi padre sonrió con cortesía de anfitrión. Claro. Inés apoyó ambas manos a los lados del plato. ¿Usted sabe exactamente a qué se dedica Leire? Mi padre tardó un segundo en reaccionar, en el suficiente para que todos sintieran la pregunta clavarse en la mesa. Sí, bueno, trabaja con niños, no lo interrumpió ella, y por primera vez su tono perdió la suavidad social. Quiero decir si sabe lo que hace de verdad. No una versión resumida, no una frase amable para salir del paso. Lo que hace. Nadie se movió. Yo sentí un calor violento subir por el cuello. Bruno miró a Inés, desconcertado. Inés, ella no lo miró. La conozco desde antes de conocerte a ti, dijo. Ahora sí, todos la miraron a ella. Mi hermana pequeña estuvo ingresada casi un año entre el hospital y rehabilitación después de un accidente de tráfico. Se llama Vega. Tenía 9 años. Perdió movilidad en medio cuerpo y los médicos no podían asegurar hasta dónde iba a recuperar. Yo iba cada semana a verla, a veces cada día, y la persona que estaba allí siempre, cuando mi hermana gritaba, lloraba, se negaba a levantarse, rompía el material o se quedaba bloqueada en el suelo, era Leire. Se hizo un silencio tan compacto que oí el leve zumbido de la campana extractora de la cocina. Inés tragó saliva y continuó. Usted acaba de describir su trabajo como si fuera poco más que acompañar. Mi hermana volvió a ponerse de pie por profesionales como ella. Aprendió a abotonarse una camisa otra vez, a sujetar un vaso sin tirarlo, a subir escalones sin desplomarse, a escribir su nombre con una mano que casi no obedecía. ¿Sabe cuántas veces vi a Leire sentada en el suelo, a la altura de mi hermana, repitiendo el mismo movimiento durante 1 hora para que Vega no se rindiera? ¿Sabe cuántas veces fue la última en salir de la sala? Mi madre quedó inmóvil con la servilleta entre los dedos. Mi padre abrió la boca, pero no emitió nada. Bruno tenía el gesto suspendido, como si alguien hubiera apagado de golpe la música de una fiesta y él siguiera en el paso anterior. Inés miró por fin a mi padre directamente. Yo conocí a Bruno porque él trabajaba en la reforma del área de consultas externas del hospital y coincidimos varias veces allí. Pero a Leire la conocí antes. Mi hermana no pronunciaba casi ningún nombre durante los peores meses. El suyo sí. Lo decía cuando tenía miedo. Lo decía cuando quería intentarlo otra vez. Lo decía como si fuera un sitio seguro. Su voz se quebró apenas en la última palabra. No se disculpó, no bajó la cabeza. Siguió, y llevo 1 hora escuchando cómo hablan de ella como si fuera una afición con delantal. No pienso seguir haciéndolo. La frase cayó en medio de la mesa con una violencia limpia. Yo tenía las manos apretadas bajo el mantel. Notaba las uñas clavándose en la palma. No quería llorar delante de todos. No quería regalarles mi vulnerabilidad como otro servicio más de la noche. Pero algo dentro de mí se estaba desfondando. La abuela Julia, que apenas oía, preguntó bajito: «¿Qué ha dicho la chica?» Nadie respondió. Mi padre miró su plato. Fue un gesto mínimo, pero yo lo vi. Mi padre, que siempre tenía una respuesta, un chiste seco o una forma de recolocar el relato a su favor, se quedó sin versión. Mi madre siguió mirando la vajilla buena. Bruno fue deslizando la mirada desde Inés hasta mí, y luego al delantal, y luego a la puerta de la cocina. Vi el instante exacto en que entendió el escenario desde fuera, quizá por primera vez en su vida. La conversación no murió de inmediato. Se reanudó a trompicones, rodeando lo ocurrido. Mi tío Federico comentó algo sobre el tráfico en la A6. Lourdes preguntó por un sobrino lejano. Mi madre ofreció más vino con una voz que no parecía suya. Todo avanzó, sí, pero ya nada encajaba. La mesa había revelado su mecanismo. Yo miré mi plato vacío, luego miré el delantal anudado a mi cintura. Sentí una claridad brutal. Cuando terminamos el principal, hice el gesto de levantarme. Era automático. Mi cuerpo sabía de memoria lo que venía después. Recoger, apilar, llevar, fregar, volver con el postre, sonreír si alguien decía: «¡Qué rica la carne!».
pero me detuve. Llevé las manos a la espalda, desaté el nudo del delantal, lo doblé con calma y lo dejé junto a mi plato, y me senté. No dije una sola palabra. No hacía falta. Toda la mesa lo vio. Nadie se levantó a recoger. Nadie sabía qué hacer sin la pieza invisible moviéndose. Los platos quedaron allí, con restos de salsa y pan roto, y aquel desorden mínimo tuvo algo de revelación. Por primera vez en décadas, la cena no fluía sola a costa mía. Mi madre fue la primera que reaccionó. Se puso en pie, no muy deprisa, como si cada movimiento costara una vida entera de hábitos. Cogió 2 platos, los llevó a la cocina y volvió por otros. Mi tía Lourdes la siguió. Mi tío Federico, incómodo, empezó a apilar vasos. Bruno no se movió, mi padre tampoco. Yo seguí sentada. Inés tampoco se levantó. Solo me lanzó una mirada breve, firme, nada condescendiente. No era pobrecita, ya era hora. Y yo necesité esa exactitud. El resto de la cena acabó deshaciéndose sola. El postre salió demasiado tarde. La conversación era un animal herido. Mi abuela se fue pronto, mis tíos también. Bruno acompañó a Inés al salón, pero en realidad nadie consiguió retomar el tono de antes. La noche había cambiado de eje y todos lo sabíamos. Yo salí a la terraza cubierta que daba al jardín. La lluvia fina golpeaba la lona del porche con un rumor continuo. Me senté en un banco de hierro y apoyé los codos en las rodillas. Tenía el cuerpo rígido, como si hubiera pasado horas conteniendo un golpe que por fin había llegado. Oí la puerta a mi espalda unos minutos después. Inés se sentó a mi lado sin preguntar. Nos quedamos calladas un momento, escuchando la lluvia. Lo siento, dijo al fin. No pensaba decir nada delante de todo el mundo. No lo sientas. Me salió más ronco de lo que esperaba. No podía seguir oyéndolo, añadió. Me estaba poniendo enferma. Sonreí sin humor. Te has estrenado fuerte en la familia. Me da igual caerles mal. Esa respuesta, tan sencilla, me atravesó más de lo que imaginaba. Yo llevaba años priorizando caer bien para sobrevivir a esas cenas. Inés acababa de entrar y había elegido otra cosa. La verdad, Vega habla mucho de ti, continuó. Tiene 11 años ahora. Sigue en seguimiento, pero ya corre. Bueno, corre regular, como todos los niños que van a su aire, pero corre. Cuando se cansa, sigue arrastrando un poco el pie izquierdo. A veces se enfada muchísimo por eso, pero hace vida normal, va al cole, monta en bici, se pelea con mis padres por tonterías. Lo normal. Y hubo un tiempo en que pensábamos que eso no iba a pasar nunca. Me llevé una mano a la boca. La imagen me golpeó con dulzura y cansancio. Vega intentando levantar una pelota con la mano afectada. Vega aprendiendo a girar una llave. Vega riéndose cuando conseguía saltar dentro de un aro sin perder equilibrio. No sabía que eras tú, dije. Han pasado 2 años. Yo sí te reconocí en cuanto te vi con la fuente en la mano, respondió ella. Y casi me enfadé antes de entender nada, porque pensé, no puede ser que la persona que ayudó a mi hermana esté sirviendo la cena mientras la ningunean en su propia casa. La palabra se quedó entre nosotras. Ningunear. Era fea, dura, exacta. Suena peor dicho así, porque es peor de lo que tú has normalizado. Volví la cara hacia el jardín oscuro. La lluvia olía a tierra mojada y boj recortado. Dentro de la casa se oían platos, cajones, voces bajas. Durante años pensé que la costumbre quitaba gravedad a ciertas cosas. Aquella noche empezaba a entender que solo las volvía cómodas para los demás. La puerta volvió a abrirse. Esta vez fue Bruno. Se quedó de pie, a unos metros, como si no supiera si tenía derecho a entrar en la escena. Llevaba la copa vacía en la mano, detalle absurdo que hizo más visible su desconcierto. Finalmente dejó la copa en el alféizar y se sentó enfrente, en otra silla. No sabía nada de lo de la hermana de Inés, dijo. Ese no es el problema, respondí sin mirarlo. El problema es que no sabías nada de mí. Bruno guardó silencio. A veces la verdad entra mejor cuando nadie la adorna, así que seguí. No sabes en qué trabajo exactamente. No sabes en qué turno estoy esta semana. No sabes cuándo fue la última vez que dormí 4 horas seguidas. No sabes qué casos me he llevado a casa en la cabeza. No sabes cuándo me cambié de piso. No sabes que me lesioné la muñeca en marzo. No sabes nada porque nunca preguntas. Y como nunca preguntas, aquí dentro parece normal que yo solo ponga la mesa. Bruno tragó saliva. Era la primera vez en muchos años que lo veía sin su armadura de hermano exitoso, sin el personaje cómodo que todos reforzaban. Tienes razón, dijo. No añadió peros. No se justificó. No dijo que no se había dado cuenta,
como si no darse cuenta fuera inocente. Solo lo admitió. Y aquello, viniendo de él, era más de lo que esperaba. Inés se levantó. Voy dentro. Tu padre está paseándose por el salón como si le hubieran cambiado los muebles de sitio. Me arrancó una risa corta. Ella sonrió apenas y me apretó el hombro antes de entrar. Bruno y yo nos quedamos solos bajo la lluvia amortiguada por la lona. Siempre pensé que aquí estábamos bien, murmuró. Claro, estabas en la parte cómoda. Él asintió muy despacio. No sé cómo arreglarlo. No lo arregles esta noche, contesté. Esta noche, por una vez, míralo. Lo hizo. Miró la puerta de la cocina, el salón iluminado, el reflejo de la vajilla en el aparador, el delantal que seguía doblado sobre una silla del comedor. Miró su propio sitio en la casa, y vi que entendía al menos una parte. No era que él hubiera pedido abiertamente ese trato, pero lo había aceptado siempre porque le beneficiaba. Poco después me marché, me despedí de los tíos que quedaban, besé a la abuela en la frente y fui a por el abrigo. Mi madre me alcanzó en el recibidor. Lady se quedó sin frase. Yo esperé. Ella me abrazó con una fuerza torpe, inhabituada, y noté algo temblando en su respiración. No se disculpó, no me explicó nada, pero ese abrazo no era el de otras veces. Rápido, doméstico, funcional. Era el abrazo de alguien a quien se le ha resquebrajado una versión de sí misma. Mi padre estaba junto a la puerta principal. No bloqueaba el paso, aunque su presencia parecía querer hacerlo todo más difícil. Tenía las manos vacías, detalle raro en él. Ni copa, ni móvil, ni llaves. Solo sus manos. Nos miramos. Yo ya no esperaba gran cosa. Por eso quizá me sorprendió escuchar su voz tan baja. Conduce con cuidado. No fue una disculpa, ni siquiera un intento claro, pero el tono cargaba con algo nuevo, algo que no recordaba haber oído jamás en él. Vergüenza. Asentí y salí. La carretera de vuelta estaba mojada y casi vacía. Conduje con la radio apagada. Me dolía el cuello, me dolían los hombros, y bajo ese cansancio físico había otra cosa difícil de nombrar. No era exactamente alivio ni exactamente tristeza. Era como si una puerta interna hubiera cedido de golpe y yo aún no supiera qué hacer con el espacio abierto. Los días siguientes me refugié en el trabajo. Me resultó fácil. La rehabilitación infantil no te permite quedarte demasiado rato girando alrededor de tu propio ombligo. Un niño necesita que estés en presente. Una niña necesita que conviertas un ejercicio tedioso en un juego. Un adolescente necesita que no le mientas cuando está rabioso con su propio cuerpo. Mi oficio no admite demasiada pose. O estás ahí, o no. A la semana me escribió Inés. Un mensaje simple. Vega pregunta por ti. ¿Puedo decirle que te vi? Contesté que sí. Después empezamos a hablar con naturalidad. Me mandó una foto de Vega haciendo una tortilla fatal bajo supervisión de su padre. Otra de ella en el parque, subida a una red de cuerdas con una expresión de conquista absoluta. Yo sonreía al verlas como si mi cuerpo recordara todavía cada centímetro de esfuerzo escondido detrás de esas imágenes ligeras. Bruno tardó 3 días en escribirme. Fue un mensaje aún más breve. Lo siento, lo miré mucho rato. Luego dejé el móvil boca abajo y seguí con mi cena. No respondí esa noche, no porque quisiera castigarlo, sino porque 2 palabras no tapaban años. Aún así, tampoco las desprecié. En mi familia pedir perdón era casi un idioma extranjero. Mi padre tardó más. 11 días después, al salir del hospital, vi su nombre en la pantalla. Pensé incluso en no abrirlo. Al final lo hice mientras esperaba el ascensor. Decía, Inés me ha contado lo de Vega. Nada más. 6 palabras. Las leí varias veces. Mi padre había escrito el nombre de una niña a la que yo había ayudado a reaprender su vida. No decía ahora entiendo, no decía me equivoqué, no decía estoy orgulloso. Pero era la primera vez que se acercaba a mi trabajo a través de alguien concreto, real, era imposible de reducir a una cosa vocacional. No respondí al momento. Metí el móvil en el bolsillo y entré en el ascensor con el pecho raro. Aquello no bastaba, ni de lejos, pero tampoco era nada. Esa misma semana me llamó mi madre, no para hablar de la cena al principio, sino para preguntarme si seguía tomando el café sin azúcar. Me senté en el sofá de casa y la escuché respirar al otro lado, como si necesitara rodear lo importante antes de tocarlo. Tu padre lleva unos días extraño, dijo. Papá lleva 30 años extraño. Soltó una risa pequeña, involuntaria, que terminó casi en un suspiro. No supe qué decir aquella noche. Ya, no me di cuenta de cuándo se volvió costumbre.
Esa frase sí me llegó, porque era verdad. Las peores dinámicas familiares rara vez aparecen con trompetas. Crecen en lo pequeño, en quién recoge, en quién interrumpe, en a quién se le pregunta y a quién se le presupone disponible. Cuando por fin las miras, llevan años instaladas. Te veía hacerlo todo con naturalidad, continuó. Pensé que no te importaba. Me apoyé en el respaldo, cerrando los ojos. Lo hacía con naturalidad porque si protestaba, parecía un drama por poca cosa. Mi madre tardó unos segundos en contestar. Sí, ese sí fue más honesto que casi todas nuestras conversaciones anteriores. No nos reconciliamos en esa llamada, no arreglamos nada, pero por primera vez habló sin defender a nadie, ni siquiera a sí misma, y eso abría una grieta en la vieja estructura. 2 sábados después, Inés me invitó a casa de sus padres en Majadahonda. Vega quiere enseñarte algo, escribió. Fui por la mañana. Llevaba una caja de rotuladores gruesos y un puzzle adaptado que había visto en una tienda y me había acordado de ella. La casa era luminosa, con ese desorden amable de familias que sí viven sus espacios y no los escenifican. La puerta estaba abierta porque dentro olía a bizcocho y a café recién hecho. Toqué el timbre aún así. Oí una voz aguda gritando, «Ya voy yo», y sonreí antes de verla. Vega apareció en el pasillo con el pelo recogido a medias y calcetines distintos. Durante un segundo se quedó mirándome. Luego sonrió de una forma que me apretó directamente el corazón. Y entonces hizo algo que jamás olvidaré. Caminó hacia mí. No corrió. No hacía falta. Dio un paso. Luego otro, cargando un poco más el peso sobre la derecha, con ese leve arrastre residual en la izquierda que yo conocía como quien reconoce una canción. Recorrió el pasillo, el recibidor y el porche sin apoyarse en nadie. Cada paso llevaba dentro cientos de repeticiones antiguas, caídas, llantos, cabezonería, furia, valentía. Cada paso era suyo. Cuando llegó, se abrazó a mi cintura con una seguridad feroz. «Mira cómo ando ya», dijo, pegada a mí. Yo me agaché para abrazarla mejor y me encontré llorando antes de darme cuenta. Ella olía a champú de fresa y a calle. Su corazón latía rápido por la emoción y por el esfuerzo. Levantó la cara para asegurarse de que estaba mirando bien. «Te lo dije. Iba a conseguirlo». «Sí, campeona», murmuré. «Me lo dijiste». Inés estaba apoyada en el marco de la puerta, emocionada sin esconderlo. Sus padres salieron detrás, discretos, dejándonos ese momento como quien comprende que no le pertenece del todo. Vega me llevó de la mano al salón para enseñarme cómo ya podía montar en una bicicleta estática pequeña, cómo dibujaba soles torcidos con la mano recuperada, cómo podía atarse una zapatilla si le daba tiempo y nadie la metía prisa. Yo la escuchaba y asentía, y corregía algún detalle técnico sin dejar de verla como lo que era, una niña que había vuelto a ocupar su cuerpo. A media mañana, mientras ella coloreaba en la mesa del comedor, Inés y yo nos quedamos unos minutos solas en la cocina. «No sabes lo que significó para mí que hablaras aquella noche», le dije. Ella apoyó la cadera en la encimera. «Sí lo sé. Precisamente por eso hablé». La miré. «En el hospital aprendí una cosa», añadió. «La familia no siempre es quien está, a veces es quien aguanta, quien no aparta la vista cuando duele, y yo no iba a apartarla». Me quedé callada, porque esa frase no sonaba a eslogan, sonaba a verdad vivida. Ese mismo día, al volver a Valencia, encontré 3 mensajes nuevos. Uno de Bruno. «He pedido bajar el domingo a verte, si te parece». Otro de mi madre. «Si puedes, llámame cuando llegues». Y otro de mi padre. Solo uno. «¿Cómo está la niña?» La niña. No decía su nombre, pero ya era una pregunta real. Contesté primero al último. «Bien. Camina sola». No esperaba respuesta inmediata, pero la hubo. «Me alegro». 2 palabras, secas, escasas. Aún así, me sorprendió mirarlas hasta que el semáforo cambió. Bruno vino a Valencia la semana siguiente. Quedamos en una cafetería cerca de mi piso, no en mi casa. No quería intimidades precipitadas. Llegó sin esa seguridad de siempre. Traía ojeras y una forma rara de sentarse, como si no supiera qué hacer con los brazos. «He estado pensando mucho», empezó. «Eso espero». Aceptó el golpe sin defenderse. «Creo que me acostumbré a que la casa funcionara a mi favor. Y me conté que era neutral porque yo no te mandaba a hacer nada. Pero neutral no era, no lo interrumpí». Cuando Inés habló, de pronto vi cada detalle, el sitio donde te sientas, el delantal, que nadie sabía dónde estaban las cosas porque siempre las sabías tú.
que papá te cortaba al hablar y yo seguía comiendo. Y lo peor es que ahora, al pensarlo, me doy cuenta de que no fue solo aquella cena, ha sido siempre. Bebí un sorbo de café. Sí, no espero que se arregle con una conversación. No se arregla. Quiero hacerlo distinto. Miré a mi hermano. Por primera vez no veía al favorito, al heredero emocional de mi padre, ni al beneficiario automático del reparto. Veía a un hombre al que la escena se le había roto en la cara y que ahora intentaba aprender a mirar los fragmentos sin apartarse. No era redención, era apenas un comienzo, pero los comienzos reales no suelen parecerse a los discursos perfectos. Entonces empieza por preguntar, le dije, lo hizo. Me preguntó por mi trabajo, por casos que me marcaran, por el cansancio, por lo que me gustaba y lo que me destruía. Yo respondí a medias al principio, desconfiada, y luego un poco más. No hablamos como hermanos cercanos, hablamos como dos adultos que por fin admiten el vacío entre ellos y deciden no cubrirlo con chistes. Las semanas siguientes trajeron pequeños cambios, no milagros, cambios. Mi madre empezó a llamarme algunos domingos sin motivo logístico. Bruno me escribió fotos absurdas de sus intentos de cocinar algo más complejo que pasta. Inés y yo mantuvimos una complicidad inesperada, libre ya del accidente que nos había unido por primera vez. Y mi padre avanzaba a golpes mínimos, casi invisibles, como quien tiene las piernas rígidas después de demasiados años en una misma postura. Un martes por la noche me llamó mientras yo planchaba una bata. Hola, dijo. Nunca llamaba para saludar sin propósito. Solo eso ya me puso alerta. Hola, tu madre dice que el 23 libras. Por si quieres venir a comer. El 23 era domingo. Antes habría sonado a orden o a formalidad. Aquella vez parecía otra cosa. Un intento tosco de invitarme sin esconderse detrás de una obligación familiar. Puedo ir. Silencio breve. No hace falta que vengas tan pronto, añadió. Ya nos apañamos. Me quedé quieta con la plancha en la mano. Ya nos apañamos. No era gran poesía, pero en el idioma de mi padre significaba, no vengas a servir. Vale. Bueno, pues eso, colgó casi enseguida, como si cualquier segundo extra pudiera obligarlo a decir más de lo que sabía manejar. El domingo fui. Llegué a la 1:30, no a las 11:30 como siempre. Aparqué, respiré hondo y entré. Mi madre estaba en la cocina. Sí, pero no acelerada. Bruno cortaba pan. Mi padre colocaba platos torcidos sobre la mesa, platos del día a día, por cierto, no la vajilla buena, y sobre una silla no había delantal esperándome. Nadie hizo comentario sobre ello. Lo agradecí. Inés también estaba allí y me saludó con una sonrisa cómplice. La casa parecía la misma y a la vez estaba ligeramente fuera de eje, como si hubieran movido un mueble enorme que llevaba décadas fijo y aún quedara la marca en el suelo. Durante el aperitivo, mi padre me preguntó por primera vez en serio cómo había ido la semana. No fue una gran conversación. Se notaba que buscaba dónde poner las manos, dónde poner incluso la curiosidad, pero preguntó. Y cuando empecé a explicarle el caso de un niño con daño neurológico postinfeccioso, no me interrumpió a los 20 segundos. Me escuchó completo. Luego hizo una pregunta torpe sobre si aquello tenía marcha atrás. La formuló fatal, pero era una pregunta auténtica. Yo respondí. Mi madre atendía en silencio. Bruno también. No fue una escena luminosa de película. Hubo incomodidad, pausas raras, un plato roto porque mi padre lo dejó demasiado cerca del borde y un momento en que la abuela Julia preguntó si Inés y Bruno iban a darle un bisnieto antes de morirse, y todos tuvimos que salvar la conversación. Pero, debajo de esa torpeza, había algo que nunca antes había estado: esfuerzo. Después de comer, mi padre se quedó conmigo en la cocina, mientras los demás llevaban el café al salón. Yo estaba aclarando una taza por pura costumbre cuando él dijo, «Déjalo, ya lo hago yo». Solté una risa breve. ¿Seguro? Podría acabarse el mundo. No sonrió enseguida. Primero me miró, luego bajó la vista al fregadero. «Lo he hecho mal contigo». La frase fue tan directa que me inmovilicé. Mi padre no usaba ese tipo de verbos para sí mismo. Nunca. Mucho tiempo añadió. Pensé, no sé lo que pensé, que como tú no pedías nada, estabas bien, que Bruno necesitaba más empuje, que tú eras más fuerte. Ahí estaba, por fin, una de las mentiras favoritas de ciertas familias. Castigar a quien resiste mejor y llamarlo fortaleza. No era fuerza, dije. Era adaptación. Asintió lentamente. Lo sé ahora. Yo cerré el grifo.
El agua dejó de correr. Podía haber aprovechado para ajustar cuentas, para enumerar cada desplante, cada frase, cada comida servida en silencio. Parte de mí quería, pero otra parte entendía algo simple. Si estaba diciendo aquello, era porque por fin había llegado hasta un punto al que yo llevaba años llamándolo sin éxito. No iba a regalarle absolución instantánea, tampoco iba a fingir que nada servía. Elegí la única verdad posible. No se arregla con una frase, papá. Ya, pero hacía falta. Él apretó la mandíbula, como si incluso agradecer esa mínima apertura le costara. Lo de la niña, Vega dijo, pronunciando el nombre con cuidado. Pensé mucho en eso. No contesté. Dejé que siguiera. Supongo que uno cree conocer a sus hijos porque conoce la versión que se contó de ellos cuando eran pequeños. Y luego un día ya no mira si esa versión sigue siendo verdad. Eso fue lo más cerca que estuvo nunca mi padre de la lucidez emocional. No nos abrazamos. No hacía falta ni nos habría salido bien. Pero aquel momento quedó suspendido entre nosotros con una densidad nueva. Cuando salimos al salón, yo seguía sin sentirme reparada. La infancia no se recompone por decreto, pero sí sentía algo distinto. Ya no estaba participando en una ficción intacta. A partir de ahí, las cosas no avanzaron en línea recta. Hubo recaídas, comentarios desafortunados. Algún domingo en que mi madre, por reflejo, me pidió que recogiera y luego se corrigió a sí misma demasiado tarde. Hubo silencios donde yo habría querido más. Hubo otros en los que yo misma no supe cómo comportarme si no era ocupando el rol de siempre. Cuando te has pasado media vida siendo la hija útil, también necesitas aprender a existir sin tareas. Pero la estructura se había roto, y cuando una estructura se rompe de verdad, puede intentar recomponerse, sí, pero ya nunca vuelve a fingir inocencia. En Navidad, Bruno e Inés anunciaron que se casarían en otoño. Mi padre brindó, mi madre lloró. La abuela Julia preguntó si podrían ponerle un enchufe cerca en el banquete para su mantita eléctrica. Todo siguió. Sin embargo, esta vez, cuando mi tía Lourdes me preguntó cómo iba lo del hospital, mi padre se adelantó de nuevo, y sentí el cuerpo tensarse. Leire lleva terapia ocupacional pediátrica en neurorehabilitación, dijo. Trabaja con críos que tienen que recuperar funciones después de lesiones graves. Es un trabajo muy serio. Se quedó corto, sí. Le faltaban 1000 matices. Sonó rígido. Pero lo dijo mirando a mi tía, no a mí, como si quisiera corregir la información ante el tribunal interno que había sostenido durante años. Yo noté a Bruno observarme desde el otro lado de la mesa. Inés sonrió apenas. Mi madre bajó la vista con ese pudor de quien reconoce la escena y su reverso. No dije nada, no por costumbre esta vez, sino porque no hacía falta. El verdadero cierre llegó meses más tarde, de un modo que ninguno de ellos habría podido fabricar. Era abril. Valencia olía a azahar y a humedad templada. Yo estaba terminando turno cuando recibí un video de Inés. No pude abrirlo hasta salir del hospital. Me senté en un banco frente al aparcamiento y le di al play. La imagen temblaba un poco al principio. Luego enfocaba un patio de colegio. Se oían niños gritando, una pelota botando, una profesora llamando a filas. Vega aparecía en plano desde la izquierda, con una mochila casi más grande que ella. Caminaba sola. No había barras, ni ayudas, ni manos cerca. Caminaba con su paso pequeño y algo irregular, sí, pero suyo. Entonces levantaba la cabeza hacia quien grababa y decía, riéndose, ¿se lo mandas a Leire? El video terminaba ahí. Me quedé mirando la pantalla en negro como una idiota, con lágrimas en la barbilla y una risa rota saliéndome del pecho. Era imposible recibir algo así y no entender de golpe la dimensión verdadera de una vida. Mi trabajo, ese que en mi casa había sido reducido a una cosa sensible, estaba grabado en el modo en que una niña cruzaba un patio hacia su clase. Esa noche fui a cenar sola a un bar pequeño cerca de mi piso. Pedí tortilla, pan con tomate y una copa de vino. No celebraba nada visible para el resto del mundo. Ningún ascenso, ninguna medalla, ninguna cifra. Celebraba un paso literal, uno de tantos. Y sin embargo, sentí una plenitud serena que ninguna de las cenas grandilocuentes de mi familia me había dado jamás. Al volver a casa, encontré un mensaje de mi padre. Tu madre dice que hoy era revisión de la niña. ¿Ha ido bien? Ya no decía la niña con distancia absoluta. Había un hilo, pequeño pero real, entre él y aquello que antes ni se molestaba en nombrar. Le mandé el video. No esperaba respuesta inmediata. Tardó 20 minutos. Acabo de verlo. Luego otro.
Impresiona. Y después de una pausa que casi pude imaginarlo luchando contra sí mismo, llegó el tercero. Tienes que estar orgullosa. Me quedé inmóvil en mitad del salón. Durante años había querido oír algo parecido. Imaginé muchas versiones, más cálidas, más completas, más justas, pero la verdad no suele llegar con la forma perfecta. A veces llega desde la boca menos hábil del mundo, desmañada y tardísima, y aún así golpea donde tiene que golpear. No lloré esa vez. Sonreí, solo eso, una sonrisa lenta, cansada, incrédula. Luego escribí, sí, lo estoy, y era verdad. Ya no necesitaba esa frase para creerme a mí misma. Ahí estaba la diferencia. Su reconocimiento, por fin, ya no era el cimiento. Era apenas una luz que llegaba tarde a una casa que yo había aprendido a construir sola. Semanas después volví a Madrid para la prueba del menú de la boda de Bruno e Inés. La familia se reunió en un restaurante de las afueras. Había nervios absurdos por las flores, por la música y por si la merluza quedaba mejor que el solomillo. En un momento dado, uno de los padres de un amigo de Bruno me preguntó a qué me dedicaba. Noté el viejo reflejo de prepararme para resumir, rebajar, facilitar. Pero antes de que hablara, fue Bruno quien respondió. Mi hermana trabaja en rehabilitación infantil. Hace magia con niños que han pasado por cosas muy duras. No era una definición técnica, ni exacta, ni yo habría elegido la palabra magia, pero venía cargada de respeto, y eso se oía. Miré a mi hermano. Él me sostuvo la mirada un segundo y siguió sirviendo vino como si nada. Ese gesto pequeño me conmovió más que cualquier discurso solemne. La boda llegó en octubre. No fui con delantal, ni me levanté a comprobar centros de mesa, ni recogí copas al acabar el cóctel. Fui de invitada. Parece una frase ridícula, pero para mí fue casi histórica. Mi madre, al verme entrar en la finca con un vestido azul petróleo y las manos vacías, tuvo una expresión extraña, mezcla de orgullo y conciencia tardía. Mi padre me ofreció el brazo en un tramo de gravilla para que no me torciera el tobillo con los tacones. No era galantería, era una torpe forma de cuidado. Acepté. Inés estaba radiante y relajada, como si aquel día le perteneciera por completo. Antes de empezar la cena, se acercó a mí a solas unos minutos. «¿Sabes que el mejor regalo de toda esta historia ha sido conocerte?», dijo. «El mío que Vega siga andando». «Eso iba a pasar porque ella es una mula adorable», respondió. «Pero que tu familia te vea, eso ya era otra batalla». Sonreí. «No sé si me ven del todo. No hace falta del todo. Hace falta de verdad». Luego me apretó la mano y volvió con Bruno. Durante el banquete hubo discursos. El padre de Inés habló bonito y sin exceso. Mi madre lloró otra vez. Mi padre improvisó unas palabras rígidas sobre el compromiso, el futuro y lo importante que era construir una buena base, frase muy suya, muy de hombre que solo sabe decir amor a través de estructuras. Y entonces, contra todo pronóstico, añadió: «Y quiero decir también que hoy me alegra tener a mis dos hijos aquí, cada uno en su camino. A veces uno tarda demasiado en aprender a mirar bien». Hubo un murmullo amable, algunas sonrisas. La mayoría lo tomó como una frase más de padre emocionado. Yo no. Yo supe exactamente lo que costaba esa línea y de qué ruinas venía. No bastaba para borrar años. Ya lo sé, nada los borra, pero la vida adulta no siempre te ofrece reparaciones limpias. A veces solo te da personas que, tardíamente, dejan de mentirse, y con eso construyes otra clase de paz. Al volver esa noche al hotel, me desmaquillé despacio frente al espejo. Pensé en la primera cena, en el delantal doblado, en la lluvia sobre la terraza, en Vega cruzando un pasillo hacia mí, en los mensajes torpes de mi padre, en la vergüenza silenciosa de mi madre, en Bruno aprendiendo a preguntar. Pensé en todo lo que había tenido que romperse para llegar a algo apenas más honesto, y supe, con una certeza tranquila, que el verdadero giro no era que ellos al fin me valoraran. El verdadero giro era otro. Yo había dejado de aceptar un lugar pequeño para que los demás se sintieran cómodos. Eso cambió el resto. Todavía trabajo con niños que llegan asustados, enfadados o rotos por dentro. Todavía me siento en el suelo de las salas cuando hace falta. Todavía celebro logros que a ojos de otros parecen minúsculos. Cerrar una cremallera, sostener una cuchara, apoyar el talón, girar una muñeca, bajar un escalón sin ayuda. Son victorias pequeñas solo para quien nunca ha tenido que pelear por ellas. Yo sé lo que valen. Y ahora también sé otra cosa. Hay mesas a las que no vuelves para que te quieran. Vuelves, si vuelves,
para comprobar si por fin saben tratarte como a una persona. Si no, siempre puedes levantarte, doblar el delantal, dejarlo sobre la silla y marcharte sin volver a pedir permiso. Porque el día que una niña a la que ayudaste a reconstruirse cruza un pasillo por su propio pie para abrazarte, entiendes algo que ya nadie te puede discutir. Tu valor nunca dependió de la gente que te sentaba cerca de la cocina. Si esta historia te tocó, cuéntame en comentarios quién te vio de verdad cuando otros no supieron hacerlo, y acompáñame en la siguiente.